Hola, buenas madrugadas. La segunda cita de nuestro viaje está ya a punto. Nuevos destinos nos esperan esta noche y los hemos preparado tan solo con un objetivo: que os gusten y que os hagan disfrutar de la radio en la madrugada en compañía en esta noche mágica de luna llena. No sé si la habéis visto. Ya con todo listo nos vamos a la introducción de los temas de esta noche. Atentos, que tienen mucho que contarnos y que seguramente va a ser muy esclarecedor. No os lo perdáis. Desde hace algunas semanas ha comenzado a circular por la red una serie de informaciones que hablan de un extraño término que se conoce como exopolítica. Han sido multitud de contactos y de mensajes los que nos demandaban que diéramos más información acerca de esa extraña información que circulaba por la red. Nuestro equipo de trabajo se ha puesto en marcha con el único objetivo de reunir la mayor cantidad posible y ofrecérsela. Esa es nuestra misión: acercarse a todos esos temas que os interesan. Y os aseguramos que lo que hemos ido encontrando va más allá de lo que imaginábamos hallar. Se trata de una voluminosa fuente de información, donde se ofrecen otros puntos de vista, otras informaciones e incluso hasta denuncias de lo mucho que se nos oculta. Esta noche queremos ofreceros el primero de los programas en los que trataremos de ofreceros todo lo que circula por el mundo sobre exopolítica. Al parecer, una corriente social extendida por todo el mundo que demanda la verdad. En palabras de Alfred L. Weber, puede ser que la verdadera situación en la que se halla nuestro planeta sea que nos encontramos aislados en medio de una sociedad universal interplanetaria, intergaláctica, multidimensional, que evoluciona de forma altamente organizada. Si esto es cierto, tiene muchas y profundas implicaciones para nuestra civilización aquí en la Tierra. Cuando se hace semejante afirmación, 3 son las preguntas que nos abren la ventana al cosmos. Si no estamos solos, ¿quién está ahí fuera? ¿Y por qué estamos aislados? ¿Cuál es el verdadero origen del ser humano? ¿Quién soy realmente? Las respuestas a estas preguntas se vuelven tan importantes y tan profundas que transformarán de dentro a afuera y de arriba a abajo la realidad que hemos construido, mantenido y compartido en esta sociedad. ¿Estáis preparados para escuchar lo que dicen que es la verdad? Si es así, ser bienvenidos. Ahí está la introducción de este tema que muchos nos habíais pedido que tratáramos. Nos vamos hasta Barcelona para hablar con algunos de los máximos especialistas en nuestro país. Miguel Celades. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, aquí con un poquito de sueño, pero muy bien. Bueno, te vas a tener que aguantar un poquito esta noche, sobre todo para contarnos algunas cosas especiales de lo que se está preparando ahí en Barcelona. Encantadísimo de hacerlo, sin problema. También a mí. Pepón Jover, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí preparado. Preparado. Pues si quieres, Miguel, te dejamos un segundito para que vayas sacando información de todos esos invitados que van a llegar a ese próximo congreso que vais a realizar, y me quedo con Pepón, ¿te parece? De acuerdo. Aunque te pregunto a ti, ¿cómo tenemos un pequeño problema logístico con los teléfonos, ¿eh? Si hay algún problema, ahora hablamos con... Vale. Preguntaros a cualquiera de los dos que quiera responder, ¿cómo os metisteis a esto de la exopolítica y qué es exactamente este asunto? Pues mira, yo mismo me encargo. Mira... Eres Pepón, ¿verdad? Sí, yo Pepón. Sí. Digamos, como investigador personal en las verdades sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, digamos, las 3 preguntas que todo ser humano pues siempre se ha hecho a lo largo de la historia,
pues gracias a la tecnología y gracias a Internet, pues tenemos acceso a muchísima más información que antes no teníamos, ¿no? Y es bastante más fácil, dentro de lo difícil de la cantidad de información que hay, pues acceder a información que antes no se podía acceder. Entonces, a lo largo de los últimos años, de ir investigando, de ir leyendo, etcétera, etcétera, uno se encuentra con el tema de, bueno, ¿estamos solos en el universo o no lo estamos? Porque si no es así, nuestra manera de vivir aquí en el planeta tendría que cambiar radicalmente. Claro que para muchas personas, y es una pregunta que muchos se hacen, es, bueno, si no estamos solos, ¿a mí en qué me afecta, no? ¿Cómo ha llegado la exopolítica? Bien, digamos que al ir investigando y ir leyendo libros y entrar en páginas web y ver documentales y conferencias e incluso contactar, que luego los presentaremos, a los que han fundado el movimiento de exopolítica, uno empieza a ver que existe realmente una cantidad de información que está bastante suprimida sobre lo que es una evidencia bastante fuerte sobre la presencia extraterrestre. Evidencia, por ejemplo... Espera, nos lo vas a contar, si te parece, Pepón, en la segunda parte del programa. Quiero que, de alguna manera, nos des todas las claves de esas evidencias que decís que tenéis. Permíteme que sea un poco crítico en ese sentido. Por supuesto. Pero sí te pregunto, ¿por qué nos han ocultado tanta información los gobiernos? ¿O por qué se dice que nos han ocultado tanta información? Y si es cierto que nos han ocultado tanta información. La primera pregunta de por qué, creo que es bastante compleja. Pero vamos... Te diría que porque los que están en el sistema controlando, digamos, el sistema financiero, el sistema religioso, el sistema energético, todo ese sistema que hay tendría que cambiarse. ¿Por qué? Porque si realmente no estamos solos, significa que, por ejemplo, las teorías científicas pues tendrían que cambiarse. ¿Cómo han llegado aquí? ¿Qué sistemas de propulsión, qué sistemas energéticos tienen? Pienso que ese es uno de los grandes temas, ¿no? Si tienen un sistema de propulsión antigravedad y tienen fuentes de energía mucho más poderosas, ¿para qué vamos a necesitar el petróleo? ¿Para qué vamos a necesitar el carbón, el gas, etcétera, etcétera? Con lo cual, me parece que es un científico, Richard Feynman, que decía que en un centímetro cúbico existe la cantidad de 10 elevado a 108 julios por centímetro cúbico. Eso es una cantidad inmensa de energía. Si eso lo podemos extraer del vacío cuántico, es que no necesitamos centrales nucleares, es que no necesitamos petroleras. Podemos vivir de una manera completamente distinta en el planeta. ¿Y eso se puede hacer, Pepón? Pues yo creo que hay gente que ya lo está empezando a desarrollar. Por ejemplo, uno de los ponentes que va a venir, que ya hablaremos en la segunda parte, pero hay un proyecto que se llama Proyecto Orión, que es de Stephen Greer, que está intentando construir un generador de energía libre, un generador que extraiga la energía del vacío cuántico. Entonces, en el momento en que esto se empieza a comercializar, nuestro sistema económico va a cambiar completamente, porque digamos va a haber mucha más abundancia energética, con lo cual para producir, para construir, para dar servicios, para transportar, para los aviones, va a ser completamente distinto, porque hoy en día el coste de producción viene básicamente por la energía. Ya. Pepón, otra pregunta. ¿Por qué en este momento esta historia de exopolítica? Justo en este momento. ¿Tiene que ver con profecías? Aunque luego entremos mucho más en profundidad en ello. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Mencionas el tema de profecías. Creo que está habiendo un cambio de conciencia a nivel planetario y parece ser que hay estas alineaciones del sistema solar con la galaxia, etcétera, etcétera, y hay un cambio de conciencia en el planeta. Entonces, es como que este sistema del que estaba hablando antes está como, no sé si la palabra correcta es oprimiendo, pero sí presionando muchísimo a todo un conjunto de seres en el planeta, ¿no? Que no pueden ser más libres, los están encarcelando mentalmente en una realidad muy muy pequeñita cuando somos mucho más. Entonces, parece ser que mucha gente está sintiendo que hay algo más, que necesitan algo más aparte de este sistema que tiene 4 cosas. Entonces, creo que está habiendo un despertar colectivo y este despertar colectivo está facilitando que la gente busque y en este buscar se encuentra más información. Entonces, mucha más gente está diciendo, bueno,
esto no me sirve, esto tampoco. Tiene que haber algo más. Entonces pienso que hay un despertar masivo a nivel planetario, y pienso que ahora es el momento de que todo este conocimiento que está suprimido, y sobre todo gracias a las tecnologías como Internet y la posibilidad de comunicarnos información fácilmente, pues permiten que junto con este despertar y esta información pues se produzca una transformación de la conciencia. ¿Sí? No hemos definido todavía lo que es la exopolítica. ¿Qué es? ¿Surge en 1977? ¿He querido leer por ahí en alguno de los documentos que tenemos? 1977. Bueno, no sé si surge en el 2000 a través de Alfred Weber, que va a ser uno de los ponentes, que es el que acuña el término en el primer libro de exopolítica. Lo que pasa es que en los años 70, finales de los años 70, Alfred Weber participa en un programa de comunicación extraterrestre bajo la administración de Jimmy Carter. Alfred Weber le propone a Jimmy Carter realizar un proyecto de investigación en el Stanford Research Institute a través de visión remota, de poder contactar con civilizaciones extraterrestres. El problema es que, claro, estamos hablando ya en el gobierno, en la Casa Blanca, y eso pues a mucha gente dentro del gobierno en ese caso oculto o secreto, pues no le interesaba que eso saliese a la luz. ¿Hay un gobierno oculto secreto? Bueno, eso es lo que Alfred Weber al menos habla, ¿no? Le sabotearon el proyecto, duró unos cuantos meses porque desde el Pentágono bloquearon el proyecto porque no querían que eso saliese adelante. Pero había un presidente de los Estados Unidos interesado en ello, Jimmy Carter. Sí, eso es. Qué curioso. Surge entonces en el 2000 y se expande por gran parte del mundo, ¿no? Hay un montón de países que están de alguna manera, se han unido a este movimiento llamado exopolítica. Sí, la verdad es que sí, cada vez más. Y bueno, como podrás ver en la página de Exopolítica España, y sobre todo la americana, que es Steve Bassett, que digamos que es la parte más política, más activista, que está, digamos, uniendo y creando esa red internacional de exopolítica de los diferentes países, que creo que ya hay 13 o 14 países. Pues están surgiendo personas como yo, investigadores, que se suman a a este nuevo paradigma, ¿no? Esta nueva visión de ver el mundo, que es la consecuencia de aceptar que no estamos solos en el planeta, ¿no? Y empezar a pensar en las explicaciones que tiene. Curioso. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Si te parece, avanzamos un poco, Pepón. Te invito a escuchar esta segunda introducción con algunos de los textos que vosotros manejáis para tratar de aportar más datos para este asunto que esta noche estamos tratando de aclarar. Y atentos a nuestros oyentes, tenemos 3 entradas para ese simposio, esa reunión, ese congreso, Cumbre Exopolítica, que se va a hacer en Sitges, en Barcelona, del cual os daremos un poco de información después. Si queréis participar, 900-137-137 nuestro teléfono. Ahí va esa introducción. Llámalos. Desde estos nuevos postulados que aporta la exopolítica, el tema extraterrestre se convierte automáticamente en el tema más importante en este momento sociohistórico, porque cambia completamente nuestra historia y por lo tanto la percepción de quienes hemos creído que somos como humanidad. Es en esta nueva percepción donde reside el mayor potencial de transformación de la conciencia humana hacia una nueva y más evolucionada civilización en la Tierra. En una sociedad más evolucionada, la verdadera libertad y cooperación entre sus miembros son los principales pilares de funcionamiento, y estas cualidades emergen como expresión natural de una conciencia más evolucionada. Si alguien alguna vez quisiese esclavizar a una sociedad, la principal herramienta sería el control de la conciencia, lo que conlleva controlar la información, el conocimiento y el potencial de experiencia humana, reduciéndola al miedo. Esto ha estado ocurriendo sobre la Tierra durante demasiado tiempo, y los controladores, con diferentes caras y desde diferentes niveles en el gobierno en la sombra, han asumido el mando de nuestra civilización
manipulando y restringiendo la información y el conocimiento disponible a sus ciudadanos. No obstante, este largo periodo de esclavitud, que se va a acentuar por la desesperación de los mismos por seguir en el poder, está llegando a su fin por los inevitables acontecimientos que en los próximos años van a acontecer en la Tierra. Sus repercusiones afectarán a todas las ciencias sociales y naturales, al saber, a la política, a la economía, el derecho, la historia, la arqueología, las ciencias de la salud, medicina, psicología, psiquiatría, a las religiones y las creencias que sostienen sobre la vida, la muerte y Dios. Así como el pilar principal que sostiene una economía y por ende una civilización, la energía. La llamada energía libre es una realidad así como la tecnología antigravedad, entre otras. Y ya es hora de hacerla accesible al planeta entero para liberar del sufrimiento, el dolor y el hambre a todos los seres. Estas son algunas de las afirmaciones que hace la exopolítica. Pero hay aún más. Escuchemos a nuestros invitados. Pues ahí está la introducción, no sé si se la has oído, Pepón. Sí, ¿La has escuchado? estoy escuchado, sí. Vale. Estoy ahí. Lo primero que te quiero preguntar es si los extraterrestres han estado aquí entre nosotros. De alguna manera planteáis que la Tierra es un planeta que con vida, alrededor nuestro hay un montón, como si estuviéramos dentro de un jardín en el que hay muchos otros planetas con vida. ¿Han estado aquí ya los extraterrestres? Pues yo creo que siempre han estado aquí. Pruebas de ello. Que tengáis o que vayáis a aportar. A ver, hay restos que va a aportar Klaus Dona, que va a venir. Por ejemplo, un hueso, ¿de acuerdo?, del talón, que es perfecto, bueno, digamos que tiene toda la misma estructura de un ser humano, pero de un ser humano de 7 metros. ¿De 7 metros? De 7 metros, sí. Va a traer 3 huesos. Uno de ellos es un talón. Y se ha analizado y es como si fuese de humano, lo que pasa es que es de 7 metros. Luego hay unos discos de un material que no es terrestre que explican, digamos, toda la evolución del desarrollo del ser humano desde que se concibe hasta que crece, junto con el conocimiento del ADN. Y claro, estamos hablando de hace 6.000, 7.000 años. ¿De dónde sale ese conocimiento? ¿Me lo preguntas tú? No, me lo pregunto yo. Ya. Me lo pregunto yo en el sentido de decir, bueno, todo este conocimiento, ¿de dónde viene? Luego se hablará de pirámides, de construcciones arqueológicas. Las pirámides de Egipto, por ejemplo, que hicieron los extraterrestres, ¿no? Tenemos aquí a nuestro invitado egipcio que me mira con mala cara si digo eso. Estoy bromeando, perdóname. Sí, pues toda una serie de construcciones que si se miran en detalle, ¿cómo se han podido construir? Yeah. ¿Con qué tecnología? ¿Cómo se podían cortar esos bloques? ¿Con qué tecnología se hacía todo eso? Y parte de todo esto, de que son hasta ahora teorías, o lo vais a aportar con pruebas físicas de que ya ha dejado de ser simplemente una mera leyenda, ¿no? Bueno, a ver, lo que pasa es que hasta ahora los que tienen conocimiento de que realmente existe una presencia extraterrestre es básicamente el estamento militar. ¿De acuerdo? Entonces, a través del Disclosure Project, el proyecto Revelación, del cual es director Stephen Greer, que es uno de los ponentes, ha recopilado a lo largo de los últimos 20 años testimonios militares dentro del sistema. Y digamos que esos testimonios han trabajado en proyectos en los que han estado trabajando con tecnología extraterrestre, en el que han hecho de intermediarios entre extraterrestres y personal militar, como telepáticos, y todos estos testimonios militares con grandes credenciales, pues digamos que se han unido a este proyecto americano para decir, no, es que siempre han estado aquí. Como por ejemplo Bob Dean, que también va a venir, que trabajó para la OTAN y tuvo acceso a un código que se llama Alto Secreto Cósmico, en el donde podía acceder a información muy, muy, muy clasificada
y él, en una evaluación militar sobre avistamientos ovnis en los años 60, se llega a la conclusión de que todos esos objetos voladores no son del planeta Tierra, ni son rusos ni son americanos. Ya. Planteáis, como decía esa teoría vieja, esa antigua teoría, que cayó un ovni, que se está aplicando la tecnología que se sacó de esa nave espacial. ¿Hay pruebas de ello? Tenemos, digamos que pruebas de ello son testimonios militares, como por ejemplo el de Philip Corso, que de hecho fue el que se encargó de coger parte de esa tecnología de esa nave estrellada en Roswell en el 47 e introducirla en empresas multinacionales, como por ejemplo IBM y otras multinacionales, y empezar a introducir, como por ejemplo, pues el Kevlar, la visión nocturna. Es decir, ¿qué tipo de desarrollos hicieron? ¿La visión nocturna, el Kevlar? La visión nocturna, el Kevlar, chips integrados, fibra óptica, muchas más tecnologías, digamos, que han ido insertando en el mercado como si fuesen las propias empresas multinacionales las que lo hubiesen desarrollado. De hecho, si miramos un poco el desarrollo tecnológico de nuestra historia, a partir de los años 50 existe un boom increíble. Entonces, ¿cómo podría explicarse que a lo largo de los últimos 2000 años hayamos estado evolucionando y de repente, exponencialmente, hemos evolucionado tanto? Ya. Uno de los testimonios es Philip Corso, que ya no está entre nosotros, pero tiene un libro que se llama El día después de Roswell, en el que explica ese testimonio, que luego se corrobora también con el ex ministro de Defensa canadiense, Paul Heyer, que también lo conoció y, digamos, también corroboró que muchos de los testimonios militares que hablaban en ese libro, pues toda esa información era cierta. Ya. Es curioso que en los últimos tiempos se están alzando voces de militares, astronautas. Edgar Mitchell decía hace poco tiempo, admitía la presencia de seres extraterrestres. ¿Son muchos los que se están sumando a esta corriente, Pepón? Muchos, cada vez más. De hecho, va a venir un astronauta también, Brian O'Leary, que fue el hombre elegido para ir a Marte, y él habla en bastantes conferencias sobre la presencia de construcciones en Marte y en la Luna, a través de fotos que se han hecho desde la NASA, ¿no? Cada vez es mayor el número de militares y se van sumando, porque, digamos, es una verdad que ya no se puede contener. Con los medios de comunicación y tecnológicos que tenemos, la verdad está saliendo a la luz. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono gratuito. Esta noche estamos sorteando 3 entradas para este congreso en el que viene una cantidad de gente increíble, según dicen, a contarnos la verdad. Pepón, déjame que sea un poco crítico, como le decía Miguel. Sí. Parecen teorías un poco conspiranoides, ¿no? De esas que circulan por la red, que de repente decías eso, un extraterrestre de 7 metros y luego no hay pruebas. ¿No se va a quedar todo así va a ser un chasco y un jarro de agua fría o realmente tenéis esas pruebas en la mano? ¿Lo tenéis tan claro? Buena pregunta. Tenemos otra aquí preparada de un personaje que ha venido a vernos, que no sé lo que te va a preguntar también, pero ¿realmente es cierto? No sabes, seguramente seamos nosotros, después de vosotros, los primeros en creer en todo esto y en lanzarlo a los 4 vientos. Porque llevamos muchos años detrás de todo este asunto y queremos ver las pruebas ya. Claro. Me pregunto yo, un testimonio militar, su testimonio, no solamente uno, sino varios cientos, más de 500, muchos dirán que no es suficiente prueba, pero sin embargo un testimonio en un juicio sirve de prueba. Gente con credenciales tremendas, como por ejemplo Edgar Mitchell, con doctorado en el MIT, 6º hombre en pisar la Luna, y que haga ciertas declaraciones, ¿por qué no es creíble? Brian O'Leary, Marina Popovich, otra astronauta rusa, que también habla de la presencia extraterrestre, y así podríamos decir nombres y nombres y nombres. ¿Por qué estos testimonios no tienen credibilidad? ¿Por qué lo que dicen no es creíble? Yo te preguntaré que por qué lo cuentan ahora y no lo han contado cuando regresaron de repente de esas misiones. ¿No les dejaban, quizá porque estaban dentro del ámbito militar? Hombre, si nos fijamos en las edades de los testimonios, pues muchos de ellos ya se han jubilado. Por ejemplo, Bob Dean tiene 81 años. Maria Popovich murió hace unos meses, con casi 80 años. Brian O'Leary tiene 73 años. Casi todos los militares ya se han jubilado.
y no tienen mucho que perder. Entonces, creo que no hay militares que estén todavía ejerciendo como militares que se atrevan a hablar, porque saben que sus carreras se pueden ver truncadas. Ya. Creo que te quieren hacer una pregunta. Juan Pablo está aquí con nosotros. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias. Buenas noches, queridos oyentes. Yo voy a ser un poco más confiado que Miguel y dando por bueno que eso sea tan cierto como podéis demostrar, ¿hasta dónde se va a permitir? ¿Por qué tantas veces se ha alzado esta voz y por qué ahora va a tener mejores avances? Es decir, sobre todo, dada la estructura económica, social, financiera, comercial, política, religiosa que tiene el mundo establecido. Y que cuanto más avanza el conocer, más se asientan estas estructuras. ¿Por qué ahora sí? Esa es una muy buena pregunta. No va a ser fácil. Creo que, como tú lo dices, esos sistemas financieros, económicos, no van a permitir que esto salga, porque va en contra de ellos, a no ser que lo utilicen para posicionarse como a ellos les interesa. Pasa que es difícil de sostener. Pienso que no va a ser fácil que esta verdad salga y se acepte. Van a haber todo tipo de estrategias para anularlo, como se ha hecho hasta ahora. ¿Por qué ahora sí? Tal vez porque hay mayor conciencia social, que es lo que decía al principio, más gente sabe de más informaciones, aunque pueda haber mucha desinformación, pero hay un despertar colectivo, planetario. La gente, puedo decir, que duda más de las versiones oficiales y trata de buscar versiones alternativas, conocimiento que no sea el ortodoxo. Creo que con esto un poco te contesto. No va a ser fácil y va a haber mucha resistencia a que esto salga. ¿Quieres seguir preguntando, Juan Pablo? Sí. Sí, si esta era la pregunta del $1.000.000, aquí va la de los $10 millones. ¿Por qué no se posicionan estas estructuras e infraestructuras con esta información? ¿O por qué no se les cede a estas estructuras la información para que se posicionen, sigan liderando la economía y el bienestar mundial, pero por lo menos sea mejor para todos que el que actualmente tenemos? Te lo están poniendo difícil, Pepón. Sí, la verdad es que cada vez más difícil. Ya no le dejamos preguntar más, no te preocupes, ya le cortamos el micrófono. No, me encantan las preguntas, este tipo de preguntas. A ver... Es que si viera la que tenemos por ahí de los oyentes... Sí, lo sé. Vamos a tener que hacer varios programas aquí. Rápido, si puedes, venga. Sí. Ahí estás pensándolo. Bueno, va un poco en la línea de lo que decía antes. ¿Por qué nos...? A ver, como dice Bob Dean dice, este material es explosivo. O una vez haces la caja de Pandora, no la puedes volver a cerrar. Entonces, como decía, va a haber mucha resistencia a que esto salga. Y posicionarse no va a ser nada fácil. O sea, es mejor mantenerlo oculto. Porque en el momento en el que uno pregunta, bueno, bien, están aquí, ¿cómo han llegado aquí? ¿Qué sistemas de energía tienen? Uno tiene que empezar a preguntar. Y en el momento en que empiezas a preguntar, no puedes dejar de preguntar. Ya. Porque el paradigma cambia muchísimo. Eso te iba a decir. Si aceptamos, si hay pruebas de que realmente han estado aquí, las cosas pueden cambiar muchísimo, ¿no? Muchísimo. El futuro de la humanidad puede dar un vuelco y podemos adquirir esa nueva conciencia que hace tantos años estamos buscando. Pues sí, la verdad es que eso es un poco... Pienso que el pilar principal al menos como yo lo vivo, evidentemente no todo el mundo lo vive igual dentro del mundo de la exopolítica, pero pienso que el pilar principal es la conciencia y es la transformación del individuo para esa nueva humanidad, porque hayan o no hayan extraterrestres, haya o no haya energía libre, si el ser humano no cambia en sí mismo, todo eso no va a servir de nada. Ya. Bueno, hablaremos en la segunda parte del tema de la energía, pero avanzarlo. ¿Planteáis que puede haber otro tipo de energía diferente de la que la Tierra se ha basado, ¿no? El petróleo y la energía nuclear. ¿Hay otro tipo de energía, quizá la que haya descubierto Nicolás Tesla o alguno de ellos? Por ejemplo, ya. Claro que sí. Y quizá no elegimos esa y por eso están un poco las cosas como están. Claro, imagínate tú que tienes un generador en tu casa sí. de 10 kilovatios, 15 kilovatios, y ya no pagas ni a Cepsa, ni a Endesa, ni cualquiera de las compañías eléctricas, que ese generador pequeñito te lo pones en el coche y no tienes que poner petróleo. Que además tienes el sistema de energía, tienes tu propio sistema de transporte más a distancia y no necesitas queroseno. Ya. Y Pepón, ¿todo eso se está estudiando, se está ahora investigando?
Como decía, el proyecto Orion de Stephen Greer, bajo la universidad, creo que es de Wisconsin, en Estados Unidos, está reuniendo a alrededor de 20 científicos alrededor del mundo que han estado trabajando fuera de, digamos, el paradigma científico conocido, y que han sido un poco relegados por sus teorías y por sus avances. Lo está reuniendo y está, digamos, recolectando $3 millones para poder construir un generador que se pueda comercializar barato para el planeta entero. Yeah. ¿Por qué le van a dejar? ¿Por qué no le van a dejar hacerlo si eso es tan potente y tan peligroso para ciertas compañías? Como él mismo dice, está bien conectado a nivel militar y sabe que es difícil que le puedan hacer daño porque está muy bien protegido. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Queremos todavía avanzar un poco más y daros algunos datos más acerca de lo que es la exopolítica. 900-137-137 nuestro teléfono. Hay 3 premios esta noche esperando. Tras esa información, más datos. Me pones un paso más adelante. No estamos solos y nunca lo hemos estado. Yo creo que sí. Yo creo que siempre han estado con nosotros. Y de hecho hay imágenes, hay cuadros de hace 200, 500, incluso más, 1000 años, en donde aparecen objetos voladores no identificados. Posiblemente siempre hemos estado con ellos, siempre han estado con nosotros. Te decía antes que eso supone que la Tierra es un planeta en medio de un mar de vida alrededor nuestro. Alguien de los invitados que va a estar en el Congreso decía que puede haber 10.000 planetas con civilizaciones tecnológicamente avanzadas en este sistema solar, en esta galaxia en la que estamos. ¿Puede ser cierto? Puede ser cierto, esa es la ecuación Drake. Y pues puede ser perfectamente cierto. ¿Por qué no? Ya. ¿Y hay algún tipo de razas? Porque si realmente están ahí, la civilización no ha ido circulando por caminos que nos hayan hecho que nuestra conciencia haya crecido. ¿Hay algún tipo de raza o gobierno oculto, no sé cómo llamarlo, que pretenda que sigamos estando en la oscuridad, controlados, con una educación del miedo, etcétera, etcétera? Pues podría ser perfectamente. Lo que pasa que no es nada fácil demostrar eso. Así que no te puedo dar demasiados detalles. Ya. Porque no se puede demostrar realmente que exista una raza que esté detrás, que esté bloqueando nuestra evolución como seres humanos. Pero sí que el ser humano, bueno, existe un yin y un yang, siempre existen los opuestos en todo el universo. Y del mismo modo que existen las ganas de evolucionar, existen las ganas de destrucción. Así que puede ser que durante los últimos 500 años, tal vez, pues las ganas de destrucción y de contracción de la energía y de la conciencia pues hayan estado dominando el planeta. No sé quién ni cómo, pero puede ser que sí. Ya. Desde este programa llevamos muchos años sosteniendo que quizá el día del encuentro esté cercano. ¿Qué pensáis desde el punto de vista de la exopolítica? Yo también apoyaría lo mismo. Pienso que el día del encuentro no queda mucho para ello. No sé si serán 5 años, 10 años, 1 año o 20 años. Pienso que en la historia de la humanidad eso no es mucho, son simplemente unas horas. Y pienso que será un gran día para la humanidad. Ya. ¿Y cómo propone la exopolítica que puede ser el mundo del futuro? Pienso que eso depende de la imaginación de cada persona, ¿no? Desde mi punto de vista, es un mundo de abundancia, un mundo donde uno no tenga que estar trabajando y sufriendo tanto para poder comer, porque ¿cómo se explica eso? ¿Cómo es que tenemos que ser esclavos de un sistema y de un sistema de dinero? Porque funcionan con dinero ellos. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo manejan sus recursos, ¿no? Todo es un mundo de abundancia donde puede haber una educación sobre realmente quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro potencial como seres humanos. Porque pienso que si realmente es cierto que solamente utilizamos un 10% de nuestro cerebro, aunque tampoco sabemos cuál es el 100%, no podemos medirlo exactamente, pero si realmente podemos desarrollarlo muchísimo más, en un nuevo mundo, estoy seguro que el sistema educativo se dedicaría a desarrollar eso, a hacer seres humanos mucho más completos, mucho más íntegros, y que no tengan ese sentimiento de vacío en el cual predomina hoy en nuestra sociedad, en el que les falta algo a los seres humanos. En ese mundo de abundancia el espíritu estará mucho más lleno. Ya. Eso y nuevos sistemas energéticos, con lo cual cambiaría absolutamente el sistema social en el que estamos, ¿no? Por supuesto. No sé
de qué manera, eso pienso que hay que visualizarlo, y hay que crearlo y hay que planificarlo. Pienso que los economistas sabrán mucho más de qué manera una economía se puede gestionar y de qué manera los recursos se pueden gestionar con energía abundante. No lo sé, eso hay que pensarlo, hay que planificarlo. Ya. ¿Hasta qué punto sentís conspiradores contra el sistema este en el que estamos viviendo? Conspiradores. ¿Realmente hace falta ser conspirador viendo lo que vemos? Por ejemplo, las guerras que ocurren constantemente. Irak. Nos vendieron la moto de que ahí habían armas de destrucción masiva, luego no aparecieron. Y como ese caso, muchos otros. ¿Qué nos están vendiendo por la tele? ¿Qué nos están vendiendo por los medios? ¿Qué verdad nos están vendiendo? ¿Qué intereses hay realmente detrás? No es fácil saberlo, pero me da la sensación de que hay otros intereses. Ya. Entonces, ahí entra la conspiración. Un viaje hacia otros mundos. Dos y 48. Miguel, ¿estás por ahí ahora? Sí, hola Miguel, ¿qué tal? Bueno, todo este planteamiento lo vais a tratar de mostrar a la gente en Barcelona. ¿Por qué en Barcelona? ¿Porque sois catalanes, pues estáis ahí o...? Sí, jugamos en casa aquí. No, bueno, a ver, simplemente porque ha salido así. No. De hecho, pensábamos que este evento podía haber tenido incluso más trascendencia por razones logísticas, pero no más. Se ha planteado así, se planteó en un principio en Barcelona, vimos que la sala se nos quedaba pequeña, en un hotel con 900 personas, y después ya decidimos Sitges, bueno, pues por razones varias. Hablamos de una sala de 1.400 personas, que creo que ya, bueno, pienso que llenamos perfectamente. Ya. ¿Estáis teniendo algún tipo de apoyo por un lado y contra por otro? Es decir, ¿os están boicoteando esta reunión? A ver, si hay alguna mano negra, de momento no ha salido. Sí es verdad que alguna cosita, a ver, por ejemplo, el tráiler, pues tuvimos un problema con un señor que en principio defiende la ufología o de el que esto se ponga a la luz, y nos dice que bueno, unas imágenes que hace más de 30 años que están en el mercado, que las quitemos porque son patrimonio suyo. Este tipo de cosas, pues un poquito, ¿no? Porque dices, bueno, este hombre que está pretendiendo, ¿no? Justamente. Y bueno, pues aparte, pues no, aparte de la gente que dice, bueno, pues esto es, como decía por antes, ¿no? Bueno, sí, y suponiendo que estuvieran ahí, ¿en qué me afecta? Yo tengo que pagar facturas a final de mes y eso es lo único que me importa, ¿no? Lo demás no tiene ningún sentido. Yo creo que esta ocasión es por lo menos, aunque sea una sola vez, para poder decirle a la gente las implicaciones que tiene y el porqué. O sea, no estamos hablando de unos marcianitos verdes que mira qué curioso y mira qué bonitos son, ¿no? Yeah. Sino de todo lo que conlleva esto, todo lo que conlleva social, político, económico, de todo tipo, ¿no? O sea, tiene unas contracciones impresionantes y creo que hay que hacerla. Fechas, 25 y 26 de julio. 25 y 26 de julio, sí. En pleno veranito. Sí. Dime, perdona. No, te comentaba, en Sitges. Además, allí se hace el Festival de Cine Fantástico. Esto no es fantasía, esto es realidad. No será una prueba de lo fantástico también, ¿no? No. Esto aquí, las evidencias... Yo creo, como dice, creo que es... El debate termina cuando se ponen cosas en la mesa, ¿no? Ahí ya termina. Y en cuanto... todo este tipo de información, yo creo que no se trata de decir, bueno, a ver, ¿esto qué será, no será? Una luz será... No, partimos de ese punto, partimos de que ya es lo que es, y a partir de ahí discutamos y veamos, pues eso, lo importante, las implicaciones, qué significa eso para una ciudad como la nuestra. Ya. Dime brevemente qué personajes van a estar, aunque lo estamos más o menos avanzando, Pepón, pero qué gente está confirmada que va a ir a este congreso. Mira, a ver, importante, pues Brian O'Leary es, como ya te he dicho, Pepón es astronauta. Pienso que los astronautas tienen una cierta credibilidad, primero porque no hay muchos europeos, hay un español, y solamente que yo sepa, y poco más. Después, Nick Pope, él ha estado durante 20 años asesorando al Ministerio de Defensa inglés. Robert Dean, comandante sargento mayor. Hablamos de, a ver, no es un sargento, es comandante sargento mayor. Él tenía el nivel Cosmic Top Secret, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos tiene este nivel de información. Después, Stephen Greer, bueno, personaje que, bueno,
todo el mundo conoce en cuanto hablamos de Disclosure Project, una gran película que bueno, una información que por internet se puede encontrar. Disclosure Project. Alfred Webre, él es juez, él es como te ha dicho Bebón, pues asesor del presidente Carter durante años. Michael Salla, fundador de Exopolítica, Stephen Bassett, después Paola Harris, mucha gente la conoce por la película, el documental Fast Walker, y Klaus Dona, él es el representante de la Casa de los Habsburgo y tiene una serie de piezas. Espera, pues, entonces te he oído, representante de la Casa de los Habsburgo, sí, Klaus Dona. Sí. Ajá. ¿Y tiene una serie de piezas? Bueno, una serie de piezas que incluso se había hablado de traerlas, porque podía ser un museo itinerante, que no cuadran en la historia actual, ¿no? Por ejemplo, en el momento que te pone encima de la mesa, pues no sé, el tobillo de un gigante de 7,5 metros que está encontrado, creo que es en Latinoamérica, o pues bueno, el cráneo de un ser, de un Anunnaki, que este cráneo, pues bueno, a ver, que además está expuesto en un museo en Perú, o sea que tampoco es nada que no sea verificable 100%, o incluso, no sé, nos comentaba el otro día, porque él habla español, no sé si pienso que es de los que puede dar la conferencia, de todas formas va a haber traducción simultánea para todo el mundo, pero nos planteaba incluso un trozo de nave que no era humana, ¿no? Es decir, entre ni metal ni cristal, una cosa extraña, ¿no? ¿Todo eso lo tiene él, Miguel? Esto lo tiene, sí. Tiene muchísima más material. Nos comentaba que tenía una de las pirámides, de las pocas, creo que son 2 pirámides Illuminati que hay en el mundo, creo que una la tiene Rockefeller y otra la tiene él, y con unas cosas, bueno, hacía un poco, bueno, no he podido hablar mucho con él, espero que en estos días que van a estar, porque además vendrán unos días antes para hacer prensa. Curiosamente muchos quieren quedarse unos días aquí en España, quieren ir a Montserrat, por ejemplo, por un poco Montserrat, por lo visto, ha trascendido bastante lo que allí pasa o lo que allí ocurre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues supongo que tenemos oportunidad de hablar con ellos y en detalle de todos estos temas, de lo que conlleva cada uno. Además, unir a esta gente por primera vez en Europa pienso que es importante, ¿no? Y de aquí podría salir un poco una iniciativa de un disclosure español, ¿no? O europeo, digamos, ¿no? Cuánta gente tiene que salir o debería salir del armario, como se dice vulgarmente, pero más en este tema no, y que bueno, que no se atreven, quizás se animen cuando vean a toda esta gente que bueno, que realmente, que incluso algunos de ellos fueron incluso los que estuvieron obligados a ocultar ciertas cosas, y que bueno, que inclusive hay un cierto remordimiento de decir, bueno, a ver, esto tiene que saberlo. Cuando uno se da cuenta de que no estamos solos, pues uno quizás se da cuenta, pues que estamos aquí, sí somos todos hermanos, en el momento que viene otro que es diferente, ¿no? Yeah. Con lo cual, pues oye, a mis hermanos de la tierra les tengo que decir las cosas que incluso yo mismo he podido ocultar en un momento dado, ¿no? Por razones profesionales. Por eso el tema nos interesa tanto y esta noche hemos abierto nuestros micrófonos. En un momento damos información donde podéis ponernos en contacto para tener más datos de esta cumbre europea de exopolítica que se va a hacer en Barcelona 25 y 26 de julio. Miguel, ¿dónde podemos tener más información? ¿Teléfono, página web? ¿Dónde podemos informarnos? Bueno, hay 2 webs, una en español y otra en inglés. En español es con X, exopoliticaeuropa.com, y en inglés pues sería, bueno, politicseurope.com. Exopoliticaeuropa.com. Ahí tenéis toda la información. 25 y 26 de julio. Como hay tiempo, si te parece, Miguel, iremos posiblemente entrevistando a algunos de sus personajes para que nos cuenten parte de las informaciones que van a traer ahí. Os vamos a seguir muy de cerca y ojalá se puedan poner las evidencias encima de la mesa y preparar ese contacto del cual estamos convencidos para provocar ese cambio de conciencia. Pues Miguel, se van a poner, y además se van a poner las evidencias, y ellos van a estar encantados, porque además ellos, su vocación es que trascienda esto al máximo posible, igual que la nuestra. Aquí ese es el espíritu que nos mueve, y además van a estar encantados. Varios de ellos hablan español, podéis entrevistarlos perfectamente, y absolutamente todos van a estar dispuestísimos a hablar contigo por teléfono, de Washington, de Hawái, de donde ellos están, O sea, cuenta con ello, por supuestísimo. Ahí vamos a contarlo. Pepón, un abrazo fuerte. Muchas gracias, Miguel. Te vemos en Barcelona. Miguel, igual te digo a ti un abrazo fuerte, gracias por haber estado con nosotros. Os vamos a seguir muy de cerca, ¿vale?
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Buenas. Llegan las noticias, tenemos que hacer una mínima pausa y después seguimos. Nos vamos a Egipto, tenemos un personaje que ha llegado desde allí y os vamos a contar otro montón de cosas. No os lo perdáis, la segunda parte del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Enseguida volvemos. Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, la segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha. Casi 60 minutos tenemos para contaros todavía unas cuantas cosas interesantes. Nos vamos a ir de viaje hasta Egipto, os vamos a contar, desvelar algunas cosas que tenemos en alto secreto y mucho más, y preparados a través de la página web espacioenblanco.es, www.espacioenblanco.es. Os vamos a ir desvelando algunos de los nuevos planes y secciones que tenemos para este verano. Viene nueva gente a aportar conocimientos e información, lo cual nos encanta. Saludos a toda la gente que está trabajando en este momento y la gente que nos escucha desde fuera de nuestras fronteras. Juanjo desde Portugal, gente, ayer nos decían en Filipinas, en Estados Unidos, en un buen montón de lugares. Saludos a todos ellos y también a la gente que a través de Radio Nacional, la sintonía aquí en España, está pendiente de nuestro programa, haciendo que cada día seamos más. 900-137-137 nuestro teléfono. 3 entradas para ese congreso tenemos esta noche sorteando y nos vamos, antes de ir a Egipto, con esa nueva sección, con esa sección que tenemos de Eric Fratini. Llega el momento de destapar los archivos secretos con un personaje que hacía unos cuantos días que no venía por el programa. Eric Fratini, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo me gusta? Lo digo siempre, pero qué buena está la sintonía, ¿eh? Fantástica. Qué chula. La gente dirá, es mejor la sintonía que la sección. No. No. Bueno, mira Jesús, nuestro técnico, cómo nos mira. Yo creo que sí lo piensa. Bueno, Eric Fratini... ¿Y eso qué me quiere Jesús? Eso es. Nos está ofreciendo ahí una cosa muy rara con tequila, ¿no? Claro, lo que toman los espías. Sí, pero a estas horas de la noche tomarnos una cervecita con tequila. Bueno, yo prefiero otras cosas. Eric Fratini, mucho éxito está teniendo tu sección, estás firmando muchos libros, además me decían, ¿no? Sí, en la Feria del Libro. Además, no te puedes ni imaginar la cantidad de gente que viene a saludarme. Tú creyendo que es de otro sitio, pero es de... Sí, es de Espacio en Blanco. Además, mucha gente me dice, oye, pues ¿cuándo va a venir Miguel a firmar en la Casa del Libro? Y le digo, en la Feria del Libro. Y le digo, cuando termine su libro, que ahí está... El año que viene que me tocará seguramente. Bueno, esperemos, ¿no? Optimistas. Bueno, sí. ¿Qué nos has traído hoy? Y no, te estuve esperando en el Jalili ese para tomarme el té, que volvemos de nuevo ahora, y sigue la invitación para que vengas con nosotros a Egipto a estar por allí tomando un té en el Jalili. Bueno. Jerusalén también nos vamos, así que va a ser un buen chulo viaje, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué nos traes hoy? Pues algo que tiene que ver con Franco, me parece. Sí, pues mira, te traigo un documento de la Agencia Central de Inteligencia titulado El futuro político de España. Es un documento de 47 páginas del 5 de diciembre del año 47, de 1947. ¿Del 47? Sí, es un análisis que hacen el de la unidad de análisis de la Agencia Central de Inteligencia en Europa Occidental. Y entonces, la verdad es que claro, hay que pensar, bueno, en la época en la que se hizo, el año 47, hacía solo 2 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Hablan, incluso el documento es muy divertido, viéndolo desde la perspectiva que estamos en el 2009, porque claro, te hablan de la todavía gobierno de Franco, alias acá, pone alias el caudillo, alias el caudillo, le ponen a Franco, y de la posibilidad de que el gobierno todavía no esté asentado de forma segura ante el avance comunista cada vez más importante en Europa, ¿no? Cuando fue lo que todos sabemos, la conferencia de Yalta, que fue todo el reparto de la Europa oriental para los rusos, el bando triunfador de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay varias cosas así muy muy divertidas, ¿no? Dice, el futuro político de España. Bueno, por supuesto el documento está en inglés, ¿no? Dice, el control diplomático o la ocupación física de España por una potencia o una nación hostil a los intereses de Estados Unidos afectaría de forma adversa a la seguridad de los Estados Unidos y a sus intereses en Europa Occidental, el Mediterráneo, norte de África, islas del Atlántico y probablemente también en Latinoamérica.
en una eventual guerra entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, teniendo como escenario la península ibérica, sería una cuestión estratégica debido a que los Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses, podrían utilizar los Pirineos como barrera de contención si en caso de que el ataque soviético llegase desde Francia. Qué curioso, o sea, los Pirineos era la barrera para contener... La barrera para contener a los rusos si ya hubieran incluso... Claro, estos ya si hubieran invadido hasta París, hubieran llegado los rusos. A los comunistas, qué curioso. Claro, fíjate de lo que se preocupaban en el año 47 los agentes de la Agencia Central, de la recién nacida Agencia Central de Inteligencia. Es decir, porque la fecha es bastante cercana a su fundación, ¿no? Sí, exactamente. Se supone que nos han estado vigilando, que nos siguen vigilando desde siempre, ¿no? Además España, con ese país estratégico, como siempre ha sido Mediterráneo, Latinoamérica, Norte de África. Sí, bueno, tú sabes que estamos en una situación estratégica porque somos la puerta para el Mediterráneo. Ah. Y, hombre, es una cuestión estratégica, ahí está todavía la cuestión de Gibraltar. Pero déjame que te cuente, déjame que dentro del documento que voy leyendo así por párrafo mientras charlo contigo, hay otra parte que pone que es muy interesante. Dice, la situación todavía del gobierno de Franco es ciertamente inestable, no es totalmente estable. 47, hacía... Del 39, del 39 años que había... Hacía 8 años, efectivamente. Además, hay en un punto creo que lo pone que... bueno, hay aquí un párrafo que acabo de leer que cuando lo lea en Radio Nacional van a alucinar. Bajo el presente gobierno... Ten cuidado si nos España, pero claro, es que es un documento histórico, estamos hablando de un documento histórico, pero fíjate lo que dice. Bajo el presente gobierno, es decir, el de Franco, España todavía no está decidido a establecer un acuerdo de seguridad con los Estados Unidos, debido principalmente a la filosofía política de Franco. Dice, aunque él desea llevar a España hacia la democracia, él debe tener presente de que nuestra situación con respecto a nuestros aliados de la Segunda Guerra Mundial debemos tratarlo todavía de forma antagónica. Es decir, que no podemos mostrar cierta simpatía hacia el gobierno de Franco con respecto a sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hay otra, déjame que te quería leer aquí un párrafo que dice... actualmente todavía no está sentado el gobierno de Franco y dice, y si fuese por alguien reemplazado, solamente aparecen 4 tipos de alternativas posibles al régimen de Franco. Una restauración monárquica bajo el régimen de un posible rey Don Juan, un reconstituido Frente Popular, un régimen comunista o una coalición centrista. Qué curioso cómo lo estudiaban todo, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, hablaban de la restauración de la dinastía Borbón, con Don Juan como rey, y que podría suceder que una paz duradera en caso de que llegase un régimen de un rey con una democracia, un rey parlamentario. Pero fíjate, esto lo dicen los americanos en el año 47. Fíjate lo que tuvimos que esperar los españoles para tener a nuestro rey y a nuestra democracia. Fíjate lo que tuvimos que esperar. Curioso, el documento. Al final pactó Franco alianzas con los americanos, al dejarle las bases aquí que tenía, claro, etcétera, ¿no? Bueno, es que la apertura no es en esta época todavía, porque todavía tú sabes que España fue castigado sin el Plan Marshall, que fue lo que ayudó a la restauración ¿Eso por qué ocurrió? ¿Porque no estaba financiado todavía el gobierno y a lo mejor podían...? No, principalmente porque el Plan Marshall, se le aplicaba el Plan Marshall, las ayudas de fondos del Plan Marshall a los países que habían estado en guerra. Y claro, España se mantuvo neutral, ciertamente, bueno, entre comillas, si podemos decir neutral, ¿no? Yeah. Pero bueno, se mantuvo neutral y luego, claro, el gobierno americano se acordaba de que Franco había estado reunido con Hitler en la famosa cumbre de Endaya, entonces claro, aquello no sentaba muy bien y España realmente estuvo verdaderamente... Bueno, tardó su recuperación económica, tardó muchísimas décadas, principalmente porque no recibimos fondos de Estados Unidos para reconstruir un país que había sido totalmente destruido, en el año 39, entre el año 36 y el año 39. No nos hizo falta una guerra mundial aquí, ¿no? Mucha gente dice que esa guerra de España sirvió para probar muchas armas bueno, y antes de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho. Bueno, la Legión Cóndor, las tácticas que utilizaron la Legión Cóndor en España en
en Guernica, en los bombardeos en Guernica, los primeros Stukas en los bombardeos en picado, se probaron en Guernica, bombardeos que luego se llevaron a cabo en muchísimas ciudades, como por ejemplo en Varsovia, todo el bombardeo de Varsovia, y se probó todo el armamento aquí en España. Fue un campo de entrenamiento para los alemanes. Y era cierto, a punto de terminar, Eric, que en Madrid había muchos espías en aquella época, en Chicote y en eso, por aquí, por la Gran Vía y por... Uy, en el gran centro de espías, de espías alemanes en España durante los años de la posguerra. Incluso durante los años de la Segunda Guerra Mundial, España fue un teatro de operaciones muy importante para los espías. El gran centro de espías fue Jockey, el restaurante Jockey de Madrid. Jockey de Madrid, el restaurante Jockey y el restaurante Horcher fueron los dos grandes centros de... Porque tú sabes, por ejemplo, que Otto Horcher, el fundador del restaurante Horcher, también, que fue otro centro muy importante, Horcher era un hombre muy cercano al Partido Nacional Socialista, ¿no? Lo que pasa, ¿qué ocurre? Que aquí siempre se creó la leyenda de que Horcher se vino a España, digamos, huyendo un poco de lo que era todo el tema de lo que era el tema del nazismo, del nacionalsocialismo, pero él realmente lo que pasa es que le gustaba mucho España, le gustaba mucho el clima de España, y él se instaló mucho antes de pues yo creo casi cuando empezó el triunfo, a los años 20, el triunfo del Partido Nacional Socialista, él se vino a instalar a España, pero vamos, no por una cuestión política, sino porque le gustaba España. Que ahora sigue siendo uno de los grandes templos de la gastronomía. Sigue siendo uno de los grandes templos de la gastronomía. Bueno, pues unos datos más de este alto secreto, Eric Fratini. Te veo la semana que viene o cuando puedas con tus últimamente estás muy atareado para seguir desvelando esos documentos secretos que posees y que ya me has contado cómo los consigues, pero no sé por dónde te vienen. ¿Cómo explicaron en la radio? Sí, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Tú y yo estamos en guerra desde antes de que ninguno de los dos existiera. La guerra del hombre contra la máquina ha llegado a su fin con Terminator Salvation. Llevamos mucho tiempo luchando. Y todos hemos perdido mucho a tantos seres queridos. Pero no estáis solos. Hay reductos de la resistencia por todo el planeta. Estamos al límite. La única esperanza para la raza humana está en un pequeño grupo de supervivientes que, agazapados bajo tierra, han formado una resistencia. John Connor está entre ellos y sabe que se acerca el futuro para el que ha sido prevenido toda su vida. Sabía que iba a llegar. Creía conocer a nuestro enemigo. Pero no sé si podremos ganar esta guerra. Las máquinas nos superan en número. ¡Vamos, vamos! Y todos hemos perdido demasiado. Pero este no es el futuro del que mi madre me habló. ¿Quién eres? ¡John Connor! Las manos del diablo no han estado quietas. Si nos salvaste una vez en otro futuro, puedes salvarnos en este. El encargado de dar vida al elegido John Connor es Christian Bale, como no podía ser de otra manera. Esta será la primera película de Terminator en la que Arnold Schwarzenegger no interpreta al Terminator T-800, debido a que está muy ocupado siendo gobernador de California. Sin embargo, ha concedido a la productora permiso para utilizar su imagen en la película. Intentaste matar a mi madre. Mataste a mi padre. ¡Si seguimos el plan! ¡Estamos muertos! ¡Estamos todos muertos! No vas a matarme. Esta guerra se acaba esta noche.
Hablamos. Los mercados europeos... Escuchamos. Yo me estoy sintiendo estafado. Y en Internet también escribimos. blogs.rtve.es. Una radio sin interferencias para un mundo sin fronteras. إذاعة إسبانيا الخارجية. Radio Nacional de España. Ojalá todas las guerras se acabaran esta noche. 3:21, 2:21 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo. Los teléfonos están tranquilos ahora. Tenemos 3 premios para sortear entre la gente que nos llame y el premio merece la pena realmente. 900, llamada gratuita, 900-137-137, por si queréis intervenir. Repetimos, 900-137-137. ¿Te gusta la música, Ibrahim, para recibirte? Pues me parece impresionante. Ibrahim Solimán, Sabal Gir, ¿cómo se diría? Sabal Fall. Buenas noches, te lo digo en español. Buenas noches, Masal Gir. Masal Gir, es verdad. ¿Cómo estás? Muy bien. Ibrahim es una de las personas que conocimos en Egipto, nos abrió las puertas de las pirámides de una forma mágica y promete seguir haciéndolo, ¿verdad? Espero que sí. Inshallah. Inshallah. Tenemos muy poco tiempo. Tenemos detrás, se está esperando uno de los pocos arqueólogos egiptólogos que hay en España de carrera, que ha estado varias veces en Egipto trabajando, sacando tumbas. Nos va a contar algunos de los secretos también de ese país, es una sección que tenemos, pero la pirámide siempre llama la atención. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? Es uno de los misterios. Vamos a ver, hoy en día no hay nada comparable de todas las culturas antiguas, es número uno. Número dos, hasta hoy en día no se sabe cómo se ha construido esto. Hay 1000 teorías y la gente, o sea, en todos los países del mundo se pelean por esta idea. Y en tercer lugar, el misterio. O sea, el misterio en cómo se ha construido, para qué se ha construido y qué es lo que hay dentro. O sea, hasta hoy en día, pues grupos de americanos, de japoneses, de todo el mundo, siguen estudiando, siguen investigando porque dicen que el tesoro está dentro. ¿Pero dónde? Sí, dentro de la pirámide todavía se cree que está. Sí. Dicen que el tesoro de Keops está dentro y de hecho, bueno, que ya sé que no tenemos mucho tiempo para 3 minutos tienes, o sea que fíjate. Pues, yo sé que a ti te gusta hablar un montón, o sea que te vamos a tener que... Ya te digo, pero cada uno demuestra por un lado que el tesoro está dentro, o sea, peleas por todo el mundo. ¿Qué se sabe de esas, decían, esas puertas que cuando metieron el robot se descubrieron que había una serie de salas y parece que está todo parado? ¿Se sabe? ¿Se tiene constancia de que hay salas nuevas dentro de la pirámide? Vamos a ver, es que la construcción es un sistema arquitectónico impresionante. No digo de cómo se ha hecho, no digo que impresiona cómo se ha hecho, sino impresiona que con toda la tecnología que tenemos hoy en día con el 2009 no se ha podido interpretar cómo se ha hecho esto, ni para qué está hecho, ni qué, o sea, hoy en día en el mundo no se sabe qué es lo que tiene la pirámide de Keops dentro, pero está claro que hay un sistema de sujeción que tiene la pirámide dentro que está compuesto de miles de habitaciones que las llamamos hoy en día, según los términos de arqueología hoy en día, que son cámaras de aire o cámaras de contrapeso. Miles de habitaciones. ¿Sí? De hecho, pues se ha descubierto una habitación, pues no había, traían un robot, que este robot era muy potente, que podía descubrir hasta 12 metros de profundidad en la Tierra, lo metieron en la cámara mortuoria, empezó a grabar, los rayos X no podían penetrar la pared trasera de la cámara mortuoria, tuvieron que hacer agujero, fíjate, y cuando hicieron el agujero entró el robot, grabó que es una habitación que no tiene nada, pero que hay otra habitación detrás. Claro, los americanos querían hacer todos los huecos que querían, pero nosotros preferimos pues tenerla antes de que... Ya. Qué pena, 3 minutos solamente tenemos para seguir con ese viaje que está esperando José Luis, uno de los, como decimos, egiptólogos españoles, el único de los pocos egiptólogos que hay. Pero... ¿cuántas cámaras se pueden visitar de la pirámide ahora? La cámara de la reina, que está cerrada, ya no se puede visitar tampoco. Sí, no, está cerrada ahora. Vamos a ver, lo que se puede visitar ahora que está abierto al público, que es la cámara mortuoria, que tiene otra historia. Pues, la cámara de arriba, la cámara del rey. Sí, la cámara principal, donde encontraron resto del sarcófago y todo eso. Y luego, pues hoy en día la llaman la cámara de la reina porque les dé la gana. Pero es que no tiene nada que ver con la reina. Vamos a ver, es una cámara que encontraron por abajo, que era muy común en cierto momento de la historia moderna que tenemos ahora, que los faraones que eran no sé qué y que mataban a sus mujeres, las metían con ellos dentro de las tumbas, que esto no es cierto, esta cultura nunca ha sido salvaje. Entonces al encontrar una cámara y no saber para qué sirve, pues dijeron que es la cámara de la reina. Pero bueno, es por llamarla. Y hay otras cuantas más, la cámara del caos, la quinta cámara de descarga, pero bueno, no te voy a dejar hablar. A ti sí que te veo, si Dios quiere, para tomar un té en el Fishawen, en ese café de los espejos en el Cairo, al final de mes. Sí, eso seguro. Y entraremos en la pirámide, ¿verdad?
entraremos, que lo he hecho contigo una vez y a mí ha sido una de las experiencias que más me han impactado en mi vida. ¿De verdad? De verdad, te lo digo de verdad. ¿De verdad? De verdad. Que lo he hecho alguna vez con mexicanos, sí, con gente mexicanos, pero yo creo que esto depende mucho de la preparación, de la fe, de lo que tienes dentro para poder recibir lo que de esta cámara. Prepárate este viaje. Al final de mes seguramente estaremos. Gracias a Ibrahim Solimán, que no sé cómo hace, nos abre la puerta y nos dejan estar allí. Tremendo viaje. Un placer, gracias por haber estado con nosotros. Te veo prontito. Vete preparando la shisha y el té ahí en el Café de los Espejos. Seguro. Muchas gracias. Buenas noches. 900-137-137, sigue en marcha nuestro concurso. Y ahora sí, seguimos el viaje por Egipto. Vamos hacia el sur, al Nilo, y no os perdáis la sección, y no os perdáis conocer ese país si podéis. Seguimos viaje por uno de nuestros países favoritos, por el país de los faraones, el país del Nilo, del río Nilo, Egipto, y tuvimos en nuestro programa a José Luis. Buenas noches, le vamos a saludar. Buenas noches, ¿cómo estás, José? Hola, buenas noches, Miguel. He dicho bien tu nombre ya, ¿eh? Sí, ya lo tienes bien aprendido. Ya casi puedo empezar a aprender jeroglífico de ese. Muy bien. Uno de los pocos arqueólogos, egiptólogos que hay en nuestro país, que nos acompañó hace algunas semanas por el sur de Egipto, enseñándonos Asuán y algunos de los lugares. Hoy queremos seguir ese viaje, si te parece, para que sirva un poco de guía para esos viajeros que quieren ir por ahí. Nos quedamos en Asuán, seguimos río y bueno, en tus manos estamos, José. Muy bien, pues si seguimos el río desde Asuán, sin duda el primer objetivo que tendríamos es Komombo. Está cerquita de Asuán, quizás a unos entre 40 y 50 kilómetros al norte de Asuán. Un templo increíble, ¿verdad, este de Komombo? Sí, es un templo muy bonito, en realidad es pequeño, no es de los más grandes que vamos a ver en Egipto, y tampoco es que esté especialmente bien conservado, pero es uno de los grandes atractivos de ese crucero, y desde luego pues vale la pena verlo, y si es posible con tiempo. Es un templo doble, creo. Sí, esa es la gran particularidad que tiene este templo. Está dedicado al dios Sebek, ese dios con aspecto de cocodrilo, y también al dios Aroeris, que es la forma de Horus el viejo en egipcio. Y bueno, es un templo que sigue la tipología del templo egipcio, con la salvedad de que presenta dos ejes longitudinales principales, cada uno de los cuales conduce al altar, al Sancta Sanctorum de cada uno de estos dioses. Y esto es lo que le hace muy, muy interesante, entre otras cosas. Dicen que ahí también es el templo de la medicina, porque hay un montón de símbolos y de inscripciones en donde hay fonendos y cosas que puede uno encontrar ahora mismo en cualquier quirófano moderno, ¿es cierto? Sí, bueno, más que un templo de la medicina, lo cierto es que la inmensa mayoría de las inscripciones hacen referencia a estas dos divinidades y a rituales de coronación, purificación de faraones, especialmente de época tolemaica, pero sí que es cierto que en la parte trasera del templo tenemos un corredor en una de cuyas paredes aparece un listado bastante amplio de instrumentos utilizados por los médicos egipcios de la época grecorromana. Entonces encontramos desde forceps hasta esponjas, también hay representada una caja donde suponemos guardarían telas a modo de vendajes, una gran variedad de instrumentos, pero no hay que perder de vista que estamos en época grecorromana, con lo cual muchos de esos instrumentos eran desconocidos por los egipcios de épocas anteriores. Hay también dos aras que algunos místicos utilizan, dicen, para cargarse y para descargarse, que tienen las piedras tienen mucha energía. No sé qué opina un egiptólogo como tú de estas cosas. Bueno, yo supongo que la opinión que tenga un egiptólogo será muy similar a la que tenga un geólogo. A mí me gusta observar, por supuesto, no solo los distintos tipos de materiales que utilizaban en los templos, sino también las inscripciones. Son las inscripciones las que nos dan mucha información sobre los rituales y sobre el simbolismo de las piezas que aparecen en esos templos. Entonces, sobre la energía de las piedras, pues bueno, eso queda yo creo que dentro de la fe personal que tenga cada uno. Y para mí el templo es eso, una construcción de época
faraónica y lo analizo desde ese punto de vista sin ir a puntos que son difícilmente explicables, ¿no? Ya. Lo que sí es cierto es que hay una fila de esclavos en uno de los laterales del templo. Sí. Y que dicen que los utilizaban para dejar ahí también como las enfermedades. Algunos están muy horadados. Bueno, en el corredor que circunda todo el templo podemos apreciar detalles muy interesantes. No solo la fila de prisioneros, que obedece más bien a la tipología de la iconografía del faraón destruyendo a los enemigos que representan el caos, pero lo que comentaba, lo que es interesante de ese pasillo perimetral es ver cómo en el suelo hay grabados distintos puntos que no hacen sino plasmar auténticos tableros de juegos, juegos que utilizaban los peregrinos que iban a curarse al templo, por ejemplo, utilizaban mientras esperaban a poder pasar a su interior. Entonces, esto sí que es de interés porque refleja momentos de la vida cotidiana de ese templo, más allá de la magnificencia, de las inscripciones, de la iconografía, etcétera. Muy curioso ver ahí todo ese tipo de juegos que hay cuando uno lo va visitando, ¿verdad? Debía ser increíble ese templo, ¿verdad? Sí, por supuesto, debía ser un templo increíble como todos los demás, porque no hay que olvidar que nos ha quedado como una imagen en blanco y negro de esos templos. Imaginémoslos con plena policromía, los techos, las paredes, las columnas, con todo ese riquísimo mobiliar que ya ha desaparecido, no solo los muebles de madera, sino toda la chapa de metales preciosos que ocupaba buena parte de las paredes, los objetos rituales. Es una pena, ¿no? Pero aún así la impresión que nos ofrece en concreto este templo, pues es, aun siendo un vago reflejo de lo que fue, es impresionante realmente. Este templo parece ser cubierto de limo, del barro del río Nilo, y se descubrió por eso, se vio... Bien, la estructura del templo en realidad ya se conocía. Si nos fijamos en los viajeros sobre todo del siglo XIX que pasaron por sus cercanías, o si nos fijamos en los dibujos de David Roberts, por ejemplo, el templo ya aparece, eso sí, cubierto de arena y limo. Parte de la estructura del templo se sabe que desapareció simplemente debido al curso cambiante del río Nilo. Todo el frente del templo, lo que correspondería al primer pilón o patio del primer pilono, todo esto desapareció con ese cambio del curso del Nilo. Y a su vez otras partes del templo que ya no existen, las partes realizadas en piedra, también desaparecieron porque con esa piedra los habitantes locales hicieron cal, en hornos de cal, con lo cual pues lamentablemente se ha perdido mucho, pero también es cierto que lo que queda es muy impactante. No te pregunto al principio qué país tan fabuloso, tan increíble que es Egipto, ¿verdad? Sí, bueno, Egipto, ¿qué me vas a decir a mí? Egipto es un país fascinante y a todo aquel que le guste la cultura egipcia, ya no la cultura egipcia, sino civilizaciones antiguas, por supuesto, es un lugar que tiene que conocer, ya no digo visitar, sino conocer por la abundante literatura que hay. ¿Cómo tiene tanto enganche con la gente? Quizá, te lo he preguntado la primera vez, quizá porque ahí fue un poco la madre de muchas de las culturas que rigen en la humanidad. Sí, es lo que hemos comentado alguna vez. Sobre todo aquí hay que hablar de dos factores. Por una parte, la antigüedad de esa civilización. Yo creo que eso es un factor importante a la hora de ejercer un atractivo sobre la población. Y después otro factor realmente importante es que Egipto nos ha legado una gran cantidad de monumentos que sirven para que nosotros nos podamos virtualmente trasladar a hace 3.000 o 5.000 años atrás. Tenemos esos monumentos y podemos hacer ese viaje imaginario en el tiempo. En cambio, otras grandes civilizaciones de la antigüedad, pues por desgracia han perdido ese legado y entonces es más difícil reencontrarnos con esas gentes de la antigüedad. Y queda mucho por descubrir. Como arqueólogo, ¿sabéis que quedan muchos templos, muchas tumbas por descubrir todavía? Bueno, se dice que el 70% del legado egipcio aún yace enterrado bajo las arenas. Yo supongo 70%. Que realmente es difícil calcular un porcentaje, es bastante complejo, pero bueno, a nivel arqueológico es evidente que aún resta mucho por descubrir. Simplemente hablemos de las grandes capitales egipcias, por ejemplo, la capital de los reyes de
de la época arcaica, Tinis, no se conoce. Se conoce la necrópolis de Abidos, que es su necrópolis, pero la capital no se conoce. O la propia Memphis. Memphis, la gran capital de Egipto durante tantísimo tiempo, no se conoce. Conocemos la parte de los templos, donde está el templo de Ptah, algunas tumbas. Esa zona se conoce y se ha excavado durante muchos años, pero lo que es el lugar donde vivía la gente, esas viviendas, eso se desconoce. Y así en la mayoría de las poblaciones de Egipto. A todo esto hay que añadir los centenares, miles de tumbas que aún restan por ser descubiertas. En fin, es un país que ofrece un legado arquitectónico, arqueológico inmenso y bueno, pues en los próximos años seguro que se irán descubriendo poco a poco lugares muy interesantes. José, seguimos viaje si quieres hacia el norte, dejamos el templo de Komombo, el siguiente templo que nos encontramos. Bueno, pues el siguiente gran templo que nos encontramos es el de Edfu. Cuando dices gran templo, ¿es porque hay otros pequeñitos por ahí? Bueno, en realidad a lo largo del curso del Nilo hay muchas cosas que ver. El problema es que durante el crucero solo se para en estos sitios, pero por ejemplo entre Komombo y Edfu tenemos las canteras de Jebel Silsila, por ejemplo. Ahí no para el crucero, pero si nos fijamos podemos verlas desde el barco. Y aquí tenemos algunos templos hipogeicos, por ejemplo hay uno del faraón Horemheb, tenemos uno del propio Senenmut. En fin, es un lugar interesante para visitar, pero se ha de visitar en este caso con autobús, con otro medio. Y bueno, en dirección a Edfu o justo por encima de Edfu encontraríamos sitios también muy atractivos como Kom el Ahmar, que tiene una necrópolis interesante. Ahí es donde está la antiquísima ciudad de Negen, la Hieracómpolis de los griegos. O por ejemplo en el Kula tenemos una pirámide también, eso está justo encima de Edfu. O ¿qué te podría decir? Por ejemplo el Kab también, en el Kab hay un recinto antiquísimo de cerca de 5.000 años de antigüedad que aún se conserva bastante bien, un recinto de adobe y aparte tumbas, algunas muy famosas como la de Amosis, hijo de Habana. Pero desgraciadamente desde el crucero estos lugares no pueden ser visitados. ¿Has dicho que había una pirámide de Kula? Sí, en el Kula hay una pirámide. Hay que recordar que no solo hay pirámides en Giza o en las necrópolis cercanas a El Cairo, también en el Alto Egipto hay alguna pequeña pirámide y esta es una de ellas. Curioso. Llegamos a Edfu si quieres, otro templo increíble, bien conservado. Sí, este es desde luego una maravilla porque como tú dices está muy bien conservado, tenemos techos, paredes, una abundante iconografía, inscripciones, con lo cual entrar en el templo de Edfu, aunque sea de época tolemaica, nos sirve para reconocer cómo podía ser un templo en todo su esplendor, siempre teniendo en cuenta que la policromía se ha perdido, claro. ¿Y ahí qué cosas nos recomendarías que no nos perdiéramos? Está el pajarito, lo llamamos la representación de Horus en la puerta, increíble esa estatua, ¿verdad? Sí, es una estatua muy muy bonita y es una estatua objetivo de la mayor parte de los turistas, ¿no? Sí. Con lo cual, a menos que tengamos suerte y en ese momento no haya ningún grupo, lo cierto es que casi hay que sacar un ticket para hacerse una foto al lado de el dios Horus. Pero bueno, ahí el templo en sí mismo es una maravilla. El pilono de entrada tiene unos 36 metros de altura, el propio templo tiene casi 140 metros de longitud, lleno de salas, como decíamos, perfectamente conservadas. Entonces es realmente impresionante, es impresionante. Y bueno, es un templo donde podemos ver esos cambios de la apoteosis de la luz, la entrada en lugares en penumbra, lugares oscuros, que es realmente lo que querían mostrar los egipcios con la arquitectura de sus templos, ¿no? Ese mundo solar y el mundo más oscuro donde se guarda la imagen de la divinidad. Para los egipcios los templos eran seres vivos. Bueno, el templo para un egipcio es por supuesto la casa de la divinidad local, pero también es una representación del cosmos, una representación del cosmos que ha quedado reflejada en una arquitectura. Por eso, por ejemplo, en el templo veremos como alrededor hay muros de adobe, en aquellos donde se conserva,
donde el adobe no tiene hiladas horizontales, sino formando ondas, de modo que se asemeja al agua del océano primordial, del que los egipcios creían que emergió la primera colina, es decir, se creó el universo. Y según entramos en el templo, vemos un primer pilono, esos son como dos torres que circundan la entrada. Esas dos torres simbolizan el jeroglífico Ajet, que significa horizonte, es decir, horizonte por donde amanece el sol. Por eso, después del primer pilono, siempre en todos los templos egipcios vamos a encontrar un patio abierto. Es más, por ejemplo, en el caso de Edfu, sabemos por una inscripción que ese primer patio abierto que nos vamos a encontrar se llama la plaza en la que Apophis es o fue derrotado, porque es un lugar abierto y el sol impacta con toda su fuerza en él, y por eso se cree que ahí es donde esta divinidad maligna, Apophis, es víctima, no es derrotada. Y según vamos entrando hacia el templo ya encontramos salas hipóstilas. Las salas hipóstilas nos quieren recordar el ambiente de la marjal que rodeaba la colina primordial. Por eso vemos, por ejemplo, capiteles en forma de flor de loto, de papiro. Fijémonos como en muchos casos, por ejemplo en Karnak, la fila central de columnas tiene capiteles abiertos, mientras que las que la rodean, los capiteles son cerrados. Es muy interesante, porque quiere decir donde da la luz se abre la flor, pero en los laterales donde no da la luz, la flor queda cerrada, el capitel queda cerrado. Y así seguimos ascendiendo mediante pequeños escalones hasta una zona, la más sagrada, que es donde se custodiaba la imagen de la divinidad. Pero fíjate, Miguel, cómo al subir hacia la parte más sagrada del templo, lo que hacemos es recrear también la ascensión a la colina primordial. Es decir, en esencia, el templo representa eso, el cosmos visto por los egipcios. Qué curioso. Hablabas de jeroglíficos. Bueno, como se diga. ¿Los podéis traducir? Es decir, ¿hay tantos de ellos que podéis dar sentido a las cosas que ponen allí? ¿O hay demasiado borrado que no os deja acabar de tener el sentido del mensaje que dejaban? Bueno, en el caso del templo de Edfu, afortunadamente la lectura es bastante completa. Es cierto que en algunos puntos puede haber algún daño, alguna laguna, pero en esencia se ha leído todo bastante bien. Y en este caso, en el templo de Edfu, hay una inscripción absolutamente maravillosa que tiene cerca de 300 metros de longitud y que rodea por el exterior a todo el templo. Es una inscripción de la época de Ptolomeo X. ¿Y por qué es interesante? Porque en ella se nos da la descripción de cuántas habitaciones tiene, cuántas cámaras tiene el templo, a quiénes están dedicadas, sus medidas y sobre todo lo interesante, el nombre de cada una de esas cámaras. Por eso te he comentado que ese primer patio, por ejemplo, se llamaba plaza en la que Apophis es derrotado. Lo sabemos por esa inscripción. Y claro, con este tipo de información comprendemos mucho mejor la simbología de cada una de las partes del templo. Sí, tenemos bastante información. Es decir, lo dejaron todo escrito, detallado. Sí, desgraciadamente son pocos los ejemplos similares al de Edfu, porque generalmente los templos están peor conservados, pero en este caso está todo muy detallado, realmente. En la parte de afuera también, en uno de los laterales, hay unas inscripciones, unos dibujos que dice que representan a los Em-Suhor, unos personajes bastante extraños que dice que gobernaron mucho antes de que llegaran los faraones. ¿Qué piensas de ello? Bueno, hay una tradición muy antigua de los egipcios que señala que antes de los primeros dinastas existían unos reyes que aún no se pueden considerar reyes de un Egipto unificado, y que antes de ellos existían los semidioses, y antes los dioses. Tenemos desde reyes llamados Osiris, del dios, como rey de Egipto, Tot, el dios solar, una gran variedad. Eso queda dentro de la mitología de los propios egipcios. Por constatación epigráfica tenemos nombres de algunos monarcas anteriores a la primera dinastía, como el famoso rey Escorpión. Quizás haya dos reyes Escorpión, un rey, posiblemente un rey que lo llamamos Elefante porque se escribe con un elefante su nombre, pero son muy poco conocidos. Y los
seguidores de Horus, que son los que supongo que haces referencia, pues estarían dentro de, por una parte, dentro de del mundo ideal de ese comienzo de la civilización egipcia, y por otra parte dentro del mundo real, porque los seguidores de Horus no son más que los que siguen al faraón, porque el faraón es la forma de Horus en la tierra. Entonces, dentro de la corte egipcia están los seguidores de Horus también. ¿Y dioses? ¿Has hablado? ¿Dioses venidos de dónde? Bueno, los dioses te quiero llevar un poco a mi terreno, pero tú no vienes a nuestro terreno ni para atrás. va a ser difícil, ¿no? Bueno, yo me baso únicamente en lo que nos ha legado el antiguo Egipto. Lo cual está muy bien. Entonces, ¿de dónde vienen esos dioses? Bueno, la misma pregunta te la podría hacer. ¿De dónde vienen todos los dioses de todas las civilizaciones? En realidad tendríamos que irnos a tiempos inmemoriales, ¿no? Cuando las sociedades neolíticas egipcias empezaban a ver en fenómenos naturales la posible existencia de ciertas divinidades, que después, según se iba desarrollando el neolítico y más tarde la civilización egipcia, esas divinidades se fueron haciendo más humanas, aspecto humano, cabeza de animal. Pero claro, todo eso ya quedó en su acervo. Por eso encontramos dioses solares. El sol fue importante a lo largo de todo el neolítico. Encontramos dioses de la fertilidad, desde Min hasta el propio Osiris como dios que renace tras la muerte. Todo eso tiene su inicio con suma probabilidad en el neolítico. Lo que hace la civilización es hacer cada vez más complejo el ritual y el entendimiento de esos dioses. O a lo mejor dioses venidos del cielo, de las estrellas, de otros mundos. Bueno, el día que encuentren un platillo volante enterrado en las arenas del desierto, pues entonces tendré que reconocerlo, pero de momento eso nos ha dado. Sin embargo, sí parece que a Akenatón hay una lápida, una inscripción en la que se relata una especie de encuentro con algo luminoso, que no es el sol. Algo luminoso que no sea el sol. Bueno, yo conozco una inscripción de la época de Tutmosis III, en concreto, que se halló, si no recuerdo mal, en Jebel Barkal. Sí. En todo caso, esta inscripción nos recuerda un objeto que muy posiblemente sea un bólido. En astronomía hablamos de estrellas fugaces, sí, pero un objeto mucho más impresionante que una estrella fugaz es el bólido. Esencialmente es lo mismo, es un objeto que entra en la atmósfera terrestre, pero por la fricción con la atmósfera llega a ser extremadamente luminoso, mucho más que la luna llena, puede perdurar en el cielo no solo unos pocos segundos como una estrella fugaz, sino mucho más, y además al bólido se le pueden asociar sonidos similares al trueno, con lo cual un día despejado, si viéramos un bólido, oiríamos también un trueno, sin que hayan nubes. Entonces, según esa inscripción de Tutmosis III, cuando él nos comenta que los caballos se espantaron, bueno, todo el mundo se asustó cuando vio aquel objeto, aparentemente se trata de un bólido. Bueno, dejamos ahí. Estamos a punto de terminar. Seguimos viaje hasta Luxor, no nos da tiempo a llegar. ¿Hay algo interesante que ver entre Edfu y Luxor? Entre Edfu y Luxor, bueno, pues sobre todo el complejo de Nehen y del Kab, que había comentado antes, pero eso tampoco se puede ver desde el barco. Sí que podríamos ver, por ejemplo, Esna, que es donde está la esclusa, un lugar de parada obligatoria para los barcos, porque tienen que hacer cola para pasar al otro lado del río, hay un desnivel en el agua. Y bueno, en Esna hay un templo también muy bien conservado. Curiosamente está a muchos metros por debajo del nivel actual del suelo, y bueno, también es un sitio digno de ver. No se visita normalmente, ¿no? Realmente hace ya bastantes años entraba generalmente dentro de los circuitos de crucero, pero de unos años para acá no se incluye, y la verdad es que no sé por qué, porque los barcos paran allí mismo. En todo caso, si uno viaja por el lugar y para en Esna durante la larga espera, tiene ocasión de, al menos por su cuenta, bajar y verlo, no ofrece ningún problema.
Con José Luis, uno de los arqueólogos egiptólogos españoles que conoce Egipto, que lo ha estado muchas veces por ahí. Te tomo la idea esa de José de que hagamos un viajecito y llevemos a la gente para descubrir estas cosas, ¿te parece? Perfecto, me parece perfecto. Y voy a tener que seguir abusando, vamos a tener que seguir abusando de ti para llegar a Luxor, al Valle de los Reyes. Nos queda un montón todavía por conocer de Egipto, de que nos cuentes, ¿eh? Bueno, nos queda muchísimo, nunca acabaríamos realmente. Luxor, Valle de los Reyes, después llegar hasta el Cairo, hay un montón. Te lo agradezco. ¿Página web o algún sitio donde si quieren conectar contigo se puedan poner en contacto? Bien, mi página web es www.joselull.com y bueno, pues cualquiera que esté interesado en contactar conmigo ahí verá cómo hacerlo. Perfecto, pues un placer, José, gracias por estar con nosotros, por enseñarnos esta serie de cosas desde el punto de vista de los arqueólogos egiptólogos, y te emplazo para seguir estando en el programa Espacio en Blanco cuando tú quieras. Muy bien, Miguel, hasta pronto. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Y por hoy terminamos. Ha sido una intensa semana en la que os hemos ofrecido muchos temas que traían claves. Ojalá os hayan interesado.